¿Qué pasa, familia? Espero que estéis todos bien. Hoy he vuelto con otro vídeo más hablando de mi progreso en el español y este vídeo marca 1 año y medio de mi aprendizaje de español, que es bastante chulo para mí. No sé, estoy bastante orgulloso, ¿no?, de mí mismo, como por haber seguido con el camino. Pero bueno, como en otros vídeos ya he hablado de mis metas, de mis métodos, del por qué aprendo español y todo eso. En este vídeo quería hacer como una comparación, por así decirlo, porque otro día encontré un vídeo de unas de mis primeras clases en español y quería mostrar una parte de ella porque a veces creo que es demasiado fácil pensar que la habilidad de hablar bien en español o en otro idioma se te va a aparecer como de repente, aleatoriamente algún día, y yo no creo que el camino sea exactamente así. Así que os voy a dejar una parte de esa clase, creo que es la tercera clase que tuve en español. Llevo 2 meses y pico en este vídeo y después os hablaré un poquito de lo que creo que ha sido la clave en cuanto a mejorar mis habilidades en hablar. Así que aquí tenéis yo hablando en español después de 2 meses, mi tercera clase. Disfrutad. Pues sí, fue bueno. Ah, estaba trabajando. Mm, Ah, hemos tenido una fiesta en el restaurante. Entonces hay mucha gente, mucha gente. ya creo. Am, y am, sí, fue muy divertido y ah, la gente mm, la gente disfrutan la, Mm, la noche, pero terminamos haciendo bebidas a las 1 A la una. a la 1, ¿sí?, por la mañana, Ujú. pero no salimos hasta 4:30. Ya sé por qué. Bueno, como podéis ver, no se me daba muy bien hablar al principio, pero ese mismo punto me conduce a lo que quería decir en este vídeo. Y es que yo honestamente creo que mi habilidad de hablar en español es producto más de empeño que maña. Quiero decir que yo no creo que tenga yo ni un don ni una habilidad especial para hablar los idiomas, para hablar español. Lo que tengo yo, creo, más que nada es la paciencia y la constancia. Y bueno, también el tiempo, ¿no?, para invertir en aprender el idioma. Porque decir 1 año y medio puede ser un poco vago, ¿no? Porque 1 año y medio va a ser diferente según la vida de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes más cosas que hacer en tu día a día, va a ser más difícil en invertir tiempo, ¿no?, en aprender español. Así que sí, es importante entender que yo he invertido mucho tiempo. Ahora mismo llevo un poco más de 800 horas aprendiendo español. Eso quiere decir escuchando, leyendo, hablando con amigos o en italki o lo que sea. Cualquier cosa relacionada con el español. Um, Eso es una cosa, pero también he hecho algo cada día durante 1 año y medio. A veces son 2 horas, 3 horas, a veces son 15 minutos, pero he hecho algo cada día. Y yo creo que eso es la clave, es la constancia, es hacer algo cada día. Y en cuanto a la habilidad de hablar, si quieres hablar mejor, hay que hablar. Yo hablaba fatal al principio, como habéis visto, pero cada vez que hablas vas a mejorar un poquito, vas a entender algo, vas a decir algo de forma más correcta. Y sí, más o menos quería compartir eso, que
si quieres mejorar en algo, tienes que trabajar en ello, ¿no? Y eso es el caso conmigo con el español. Si hablo algo de bien es porque he invertido cientos de horas. Ahora mismo estoy acercando 1000 horas, ¿no? Así que es mucho tiempo. Obviamente, como he dicho en otros vídeos, voy a seguir trabajando en mi español, quiero seguir mejorando, no me siento como tengo un español perfecto en nada de eso. Eso no lo voy a tener probablemente nunca en la vida, pero veremos. Quiero decir que sigo aprendiendo, sigo mejorando y bueno, eso, no quiero enrollarme más, así que muchas gracias por todo el apoyo, como siempre. Me encanta oír de vosotros, así que déjame un comentario y nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el pronto. Hasta luego.